Jugadores que se conocen y otros que no se conocen en el mundo real. Se van armando equipos donde, bueno, en algunos casos incluso abren canales por Skype o WhatsApp para discutir estrategia, y después durante el juego abren canales paralelos de comunicación entre ellos por Skype, incluso inversa, porque la atención visual está focalizada en la pantalla. Yo no sé acá, pero en España, por ejemplo, juegan mucho contra los rusos. Yo no sé si parte de la estrategia de Putin, incluso se arman equipos con jóvenes, adolescentes de diferentes países, se comunican en un inglés bastante chapurreado y juegan contra los rusos, ¿no? ¿Qué sabemos de todo esto, ¿no? ¿Cómo aprenden los jóvenes a superar un nivel de un videojuego? ¿Cómo comparten ese conocimiento? En la escuela nos enseñan a jugar videojuegos, ¿no? ¿Cómo aprendieron todo eso? Bueno, hay toda un área que pintaba bastante bien para meterse a investigar. Por otro lado, está todo el mundo de lo que se llama la fanfiction, la creación de contenidos. Esta es una plataforma que se llama Wattpad, que por lo menos en el Río de la Plata no es muy popular. Por lo menos cuando nosotros investigamos esto, no, la gente de Uruguay nos decía que no, que participaron, no. Pero por ejemplo en Italia, en Colombia estaba entrando, en Italia es muy importante también. Wattpad nació como una comunidad para compartir PDFs, como script, y se convirtió en una comunidad de fanfiction. Y son sobre todo chicas que participan ahí, ¿no? O sea, ya está también la cuestión de género acá operando. Se hacen, hay lectores beta, estas lectoras que leen un texto antes que se difunda, hay todos los mecanismos para diseñar las portadas de los libros, hay secuencias, hay serialidad, ¿no? Modelos seriales, y bueno, es todo un universo, ¿no? ¿Cómo aprendieron a producir fanfiction y a crear videos también, ¿no? Porque no toda la producción es solamente escrita. Acá hay todo otro universo. Y finalmente otro mundo que también nos interesaba y que pintaba que ahí había también cosas interesantes para investigar, es todo el mundo de las redes sociales, de cómo construyen sus identidades en las redes, cómo comparte contenido en redes sociales, ¿no? Digamos que sabemos poco y nada sobre estos conocimientos, habilidades. Nosotros acá hablamos de competencias transmedia porque lo traducimos directamente del inglés, transmedia skills, todos estos conocimientos que tienen los jóvenes, que no son solo cuestiones cognitivas, también hay cuestiones afectivas, estratégicas. Y por otro lado, ¿cómo aprendieron a hacer todo esto, ¿no? Y ahí es que hablamos de estrategias de aprendizaje informal, más que cambiarlo. Son estrategias de aprendizaje informal, porque todo esto se aprende en ámbitos fuera de la escuela. No sé, podemos hacer algunas hipótesis, pero esto realmente ni videojuegos, ni a usar redes sociales, sobre todo, generalmente no se enseña dentro de la escuela, sino se van aprendiendo en otros ámbitos. A lo sumo hay discursos muy terroristas contra las redes sociales dentro de la escuela. Bueno, respecto al proyecto, muy rápido, sí, después tenemos mucho más tiempo para debatir y tiene que hablar también Francisco. Teníamos 3 grandes objetivos, y cada objetivo incluía un output, digamos, algo. Era, ¿qué hacen los jóvenes con los medios? Bueno, nos interesaba hacer un mapa de competencias transmedia. Hacer un mapa de cosas que saben los jóvenes. No para apuntalar el mito del nativo digital, porque una de las cosas que... es un spoiler, una de las cosas que descubrimos es que evidentemente estas competencias están distribuidas de manera bastante desigual y es imposible que un joven conozca todo, pero nos interesaba alimentar una especie de base de datos de competencias de los jóvenes en diferentes ámbitos. Nos interesaba saber cómo aprendieron a hacer esas cosas, hacer también un mapeo de estrategias de aprendizaje informal y, sobre todo, retomando el primer mapa de competencias transmedia, elaborar un kit para el profesor, que lo llamábamos, para que los profesores puedan aprovechar esos conocimientos dentro del aula. Sería pasar de lo informal a lo formal. Típica situación, un aula, escuela secundaria, el profesor dice, yo no sé subir un vídeo a YouTube, yo no sé descargar esto, el ministerio me tiene que hacer un curso de formación. ¿Para qué? Si a lo mejor dentro del aula hay gente que lo sabe hacer. Y generalmente es un saber totalmente marginado, ¿no? Que a veces incluso lo ocultan. Las chicas que hacen fanfiction, en la investigación lo hemos encontrado. Las profesoras de literatura no tienen ni idea que las alumnas estaban escribiendo fanfiction en las redes, ¿no? ¿Cómo podemos aprovechar todo esto dentro del aula? Y ahí acercamos los dos, lo formal y lo informal lo terminamos acercando. Manuel Castells, él habla de un gap, como un salto, una diferencia entre el mundo de la educación formal y lo que pasaba fuera de las aulas, en el caso de los jóvenes. Bueno, acerquemos todos mundos, ¿no? También este rediseño de la interfaz educativa vendría de un acercamiento al mundo real, ¿no?
los jóvenes. Ahora se debate mucho esto de la prohibición de los móviles, ¿no? Y yo creo que bueno, el tema es cómo integramos todo esto y no establecemos barreras o prohibiciones. El proyecto europeo, el proyecto grande, digamos, abarcó 8 países, iban a ser 9, pero después fueron 8, uno se cayó por motivos burocráticos internos, era México, pero después indirectamente se sumó Ecuador, no por este proyecto, pero sino por otros recursos propios. ¿Por qué estos países? Bueno, nos interesaba justamente hacer un mapa lo más completo posible, y lo que hicimos fue agarrar la lista de PISA, la famosa lista de PISA, y hacer 3 tercios, agarramos 3 países del tope de arriba, que eran Finlandia, Australia y Reino Unido, 3 del medio, que eran Portugal, España, Italia, y 3 del sector más de abajo, que iba a ser México, Colombia y Uruguay, después bueno, se sustituyó el otro. Claro, acá había que hacer todo un diseño metodológico particular, es una etnografía esto, una etnografía bastante superficial, diríamos, no es una etnografía profunda, porque imagínense hacer un trabajo de campo en 8 países durante un año. Era una cosa imposible, más allá de que teníamos recursos, pero era imposible incluso para procesar todo eso. Se aplicó una metodología de corto término, se llama, que es un trabajo que venían haciendo en Australia gente como Sarah Pink, que también participaron en el proyecto, ¿no? Era un poco, nos interesaba alimentar, digamos, esta base de datos. Eso no impidió que recopiláramos mucha otra información de cosas que no estaban evidentemente en el foco, ¿no? Se hizo una metodología bastante flexible. Esto lo estábamos hablando hace un rato con algunos colegas. Nosotros utilizamos la escuela para llegar a los jóvenes, no era la forma más fácil. Hubo que buscar una metodología que fuera bastante adaptable a diferentes realidades. Se buscaron diferentes tipos de escuelas en cada país, pública, privada, urbana y rural. La idea era tener un panorama lo más amplio posible. Hicimos un kit del investigador, ahora voy a contar un poco cómo fue la metodología rápidamente. Se hicieron cuestionarios, se hicieron talleres, en vez de focus groups se hicieron talleres, se hicieron entrevistas, y después se analizaron también las comunidades online donde los jóvenes estaban interactuando más en cada uno de estos lugares. Respecto a la metodología, bueno, nuestro primer acercamiento fue hacer una encuesta rápida. Esto no era un estudio cuantitativo, era solo para ver dentro del aula qué pasaba, qué estaban haciendo, qué les gustaba, qué consumían. Me acuerdo cuando testeamos el cuestionario en Barcelona, un chico nos dijo, finalmente me preguntan cosas de lo que a mí me interesa. O sea, estaba harto de responder preguntas que no tienen nada que ver con su vida. Nosotros preguntábamos qué serie miraban, qué videojuegos jugaban más, cuál les gustaba más, menos, si jugaban con otro integrante de la familia, bueno. La idea original era hacer un medio focus group, después dijimos, no, en adolescente vamos a hacer focus group, hicimos talleres. Los jóvenes, chicos, chicas, que estaban más orientados a videojuegos, iban a un taller de videojuegos. Ellos tenían que diseñar un juego sobre videojuegos, lo cual nos permitió detectar los que estaban haciendo cosas más interesantes. Y después otro taller era sobre narrativa, tenían que contar una historia con los medios que hicieran. Algunos grupos hicieron videos, otros hicieron trabajos más en Instagram, unas historias, bueno. Y después, bueno, hicimos entrevistas en profundidad con algunos, no todos, era imposible. Y hicimos entrevistas, bueno, charlamos mucho con ellos frente a la computadora, con diferentes, o incluso a tablets, y nos iban mostrando cosas, ¿no? Todo esto, digamos, siguiendo los rígidos protocolos de seguridad de datos europeos. Teníamos que tener consentimiento de la escuela, de los padres y del alumno. Si faltaba el consentimiento de los padres no se hacía nada, ese alumno no podía participar. Viceversa, hay veces que los alumnos querían, la familia no, o al revés, también no podían participar. Bueno, en eso Europa es muy rígida. Eso nos trajo problemas en América Latina, porque los padres tenían que firmar un papel, y en América Latina los padres no están acostumbrados a firmar papeles, y sospechaban que se van a robar los hijos, ¿no? Entonces había que explicar cómo hacer un trabajo didáctico que era para protección de datos, ¿no? Yendo muy rápidamente, porque todo esto está online, dos cosas interesantes sobre los proyectos europeos. Europa, todo lo que se hace de investigación financiada por Europa tiene que ser de acceso abierto. Todo lo que vamos a ver ahora es de acceso abierto. Algunos artículos ahora no están online todavía porque están a punto de ser publicados en revistas, y la versión previa ya va a ser liberada apenas salgan revistas. Y la otra cosa que pide Europa, ¿por qué nosotros propusimos también este kit, ¿no? Bueno, en una época los proyectos de ciencias sociales terminaban con un congreso, un librito, un buen asadito, ¿no? Y todos nos palmeamos, que bien, un buen aporte, y ahí moría todo. Y en gran parte todavía sigue pasando mucho eso. En Europa eso ya cambió. Europa quiere que la investigación vuelva a la sociedad, que es la que lo está financiando.
Está bien, ustedes van a investigar las competencias transmedia, la estrategia informal de aprendizaje. ¿Para qué sirve todo eso? Bueno, ahí nos inventamos el kit para poder que los profesores aprovechen esto y hemos diseñado 80 actividades didácticas para poder explotar todos estos conocimientos que los jóvenes desarrollan fuera del aula, aprovecharlo dentro del aula. Hicimos un mapa de competencias transmedia, o alfabetismo transmedia. El mapa que teníamos parecido a esto, previo, era el de Henry Jenkins y otros autores del 2006, que ellos identificaron 9 o 10 formas o áreas de conocimiento que están desarrollando los adolescentes. Nosotros detectamos 44 grandes competencias y después, imagínense, esto es interactivo en la web, hay un segundo una segunda anilla, diríamos, alrededor de 190 competencias de segundo nivel. Y ven que están, no sé si alcanzan a verlo, vamos en sentido antihorario. Arriba a la izquierda está competencias vinculadas a la producción, escrita, de todo tipo, ¿no? Hasta llegar a la producción de video. Hay un conjunto de competencias vinculadas a la prevención de riesgo, hasta donde los jóvenes saben sobre temas de privacidad, de control de los datos. Hay todo un paquete ahí de competencias vinculadas a videojuegos, a performance. Arriba a la derecha hay 3 paquetes de competencias que están vinculados, son de gestión social, gestión individual y gestión de contenidos, que saben de gestionar contenido, de jóvenes que mantienen canales en YouTube, algunos tienen un blog, bueno, de gestión individual de su propia imagen, gestión social, los grupos, a quien excluyen, ¿no?, que saben de todo eso. Hay todo un paquete de competencias vinculados a los medios y la tecnología, hardware, software, decodificar, no sé, o hackear a una máquina también, puede haber alguna cosa. Vinculadas a ideología, ética, hasta dónde son conscientes de cuestiones de género, ¿no? Por ejemplo, otras cosas. Y después todas las competencias vinculadas a lo narrativo y lo estético, ¿no? Y vuelvo a lo de antes, no hay nadie, ni adulto ni joven, que maneje todo esto. Estas competencias están distribuidas de manera totalmente desigual, una topografía de competencias transmedia, y puede haber un chico o una chica que es muy bueno escribiendo en un blog y no tiene ni idea de la cuestión de los datos, o a lo mejor es muy bueno subiendo videos o grabando videos y no tiene idea de la cuestión ideológica o de la prevención de riesgos, ¿no? Por eso, digamos, queda mucho por hacer en este campo, queda mucho para trabajar dentro del aula, pues lo ideal sería que la escuela se dedique a redistribuir, a socializar estas competencias para que los jóvenes tengan la mayor cantidad posible de estas competencias, digamos, y evitar estas topografías tan estrictas. Respecto a las estrategias de aprendizaje informales, fue un poco una desilusión, porque al final no parecían cosas nuevas. Aprendizaje por aprender haciendo, aprendizaje por problemas, por imitación. Y ahí creo que lo más interesante fue el tema de la imitación. Y después está lo que se llama learning by teaching, ¿no? Esto de enseñar a otros, ¿no?, que te obliga a aprender. El tema de la imitación, ahí, bueno, vamos a ver que YouTube es la gran escuela hoy, ¿no? Incluso para los adultos. Anoche, cuando queríamos abrir la cerveza, nos fuimos a YouTube, no es solo los adolescentes, a copiar lo que hacía este tipo de cómo se abría el barrilito de cerveza, ¿no? Bien, voy terminando porque ya llevo 17 minutos. Hemos sacado 2 libros que están obviamente en PDF, son libros de casi 180 páginas, donde han escrito todos los investigadores de todos los países un capítulo explicando de cuestiones metodológicas, analizando todos los grupos de competencias, y acá al final hay 30 actividades didácticas dentro del libro. En la web son 80. Este libro está en castellano y en inglés y se puede descargar libremente. Después he hecho un formato que se llama el white paper, el libro blanco, que es un documento de 16 páginas que es muy común en el ámbito empresarial. Está diseñado de manera muy fresca, fotografía, entrevistas, y tiene muchas infografías, ¿no? Algunas han aparecido acá en la presentación, ¿no? Para presentar los resultados de la investigación. Entonces, digamos, es una síntesis, un tráiler, podríamos decir, de toda la investigación. Es un formato empresarial, pero yo creo que viene bien si hablamos, y hemos hablado tanto de difusión de conocimiento. Esto está en 5 idiomas, está en castellano, portugués, inglés, finlandés e italiano. Todo se puede descargar en la web. Hicimos un gran congreso en Barcelona, vino gente muy potente, Sonia Livingston, bueno, del Cono Sur vino Alejandro Pisitelli, estuvo Gonzalo Frasca, Heather Host, que es la que está arriba a la derecha, que trabajó mucho con Henry Jenkins, Irina Fromage, que es muy conocida en Europa y en América Latina en temas de alfabetización mediática, Sonia Livingston, el gran referente mundial en todos estos temas, ya está en la London School of Economy. Este congreso fue interesante. Previamente hicimos un congresito más chiquito en Uruguay, esto fue en febrero, y en marzo en Barcelona, en la Universidad de la República, donde ahí fue más difusión de los resultados de América Latina.
El congreso fue un congreso académico, pero lo abrimos a la mañana con una especie de conferencia TEDx, donde trajimos profesores que estaban haciendo cosas muy raras y trajimos jóvenes, adolescentes que están haciendo cosas raras. Trajimos un rapero, una chica que hace videojuegos, una booktuber que habla de libros, ¿no? Bien, si van a transmedialiteracy.org, ahí van a encontrar los links al portal que está también en castellano, el kit del profesor con 80 actividades didácticas, se pueden subir también nuevas actividades. Tenemos un mega canal en YouTube con muchísimas entrevistas, vídeos explicando algunas de las actividades didácticas, ¿no? Esta es la web. Tenemos un trans-literacy en YouTube también, que seguimos difundiendo cosas. Esto está en varios idiomas, explicamos todos los procesos. El canal de YouTube van a encontrar desde las conferencias que se realizaron en Barcelona hasta ejemplos, ¿no? Acá les voy a demostrar una actividad que se filmó en Barcelona, una actividad casi codiseñada con los estudiantes y las profesoras, que forma parte de nuestro kit. Prácticamente en esta escuela secundaria, en España la secundaria está dividida entre bachillerato y antes está la ESO, ¿no? Digamos, va de los 12 a los 18. Prácticamente los estudiantes de los años superiores hacían experimentos, los grababan con sus móviles, los montaban para explicarles el mismo experimento a los estudiantes adolescentes más jóvenes. Estos son los videos, digamos, que conseguimos producir, ¿no? ¿Has visto el último video de YouTube de las chistes? Un poco hablan de sus cosas, ¿no? Y Estaba bien editado ahí. Mira, ya aprendí mirando tutoriales de YouTube. Yo ahorita como estoy publicando que sí, claro, porque yo puedo tener con profesores para que me dé eso. Tú subías vídeos cantando o algo así, ¿no? Sí, pero es musical, ¿no? sí, bueno, después se pasa a la situación de aula. En estos videos aparecen los profesores, aparecen los alumnos y aparecen también los investigadores, ¿no? Ahí. Pasa que acá no lo puedo adelantar. En mi caso es diferente, pero yo estaba saliendo pero yo YouTube toma Subir fotos. fotos, sí, que sean con el otro niño En esta última década, la ecología de los medios está atravesando una... Basta. Aparecen los profes ahí explicando las cosas. Yo lo dejaría acá, me pasé unos minutitos, le daría la palabra a Francisco, que hable también de sus investigaciones y este concepto de lectura transmedia, que es súper interesante, que ahora está a punto de salir un libro. ¿Cuándo sale? Marzo del año. Marzo. A lo mejor nos vemos en la feria del libro, mira. Vamos a ver. Y después yo diría, abrimos a preguntas... dudas, toda una síntesis muy apretada. Yo por mi parte los invito a ver, ahí está transmedialiteracy.org, están todos estos materiales, videos, digamos, la idea es facilitarle a todos los profesores. Podríamos haber hecho una aplicación de realidad aumentada que el profesor, nada, el kit del profesor son PDFs, que el profesor se lo baja, lo imprime y ya se puede trabajar dentro del aula. Queríamos hacer algo muy simple que lo pudiera utilizar cualquiera, nada sofisticado, digamos. Así que bueno, adelante Francisco. Gracias, Carlos. Te paso el HDMI. ¿Audio? ¿Necesitas audio? No. Si no me metes más acá. ¿Está ahí? Un problema de interfaz. Es un problema de interfaz, porque tengo la conexión HDMI del otro lado, entonces ahí. Bueno, gracias. Gracias a los organizadores y los felicito también, ya se lo vengo haciendo personalmente, pero ahora lo hago más públicamente por la organización. ¿Se escucha bien ahí? Alejar un poquito. ¿Me bajo un poquito ahí? Bueno, lo que les voy a contar es básicamente lo que presenté en Barcelona, que tuve la posibilidad de ir a la Transmedia Literacy Conference y meterlo dentro de un tema más global que es que yo llamo lectura transmedia. Después al final hago el spoiling y la promoción del libro, que me lo va a prologar Carlos Escolari, tengo ese placer.
Y bueno, y un poco la idea es contarles, hacer una continuidad con lo que acaba de comentar Carlos, de esta idea de estudiar las skills, las habilidades, las competencias que desarrollan los chicos por fuera del sistema escolar, digamos. Y yo me interesó ver sobre todo el tema de la lectura y cómo los jóvenes universitarios, en este caso yo tomé esa muestra, estudian incluso por fuera del sistema universitario, digamos, y cómo aprenden a estudiar. En primer lugar, lo que vengo planteándome es qué entendemos por qué es leer, digamos, ¿no? Yo me gusta hacer este ejercicio que es buscar en Google Imágenes, leer, ¿no? Y aparece esto, ¿no? Yo no sé cómo se ve desde allá, pero casi todas las imágenes que aparecen sobre lo que es leer, aparece un tipo de libro únicamente, que es el libro impreso, ¿no? El códice que hemos estudiado acá. Carlos lo ha estudiado muchísimo con ecología de las interfaces, ¿no? Es decir, tenemos invisibilizado, digamos, en el modo de lectura un tipo de libro, el libro impreso, que implica un tipo de lectura, un tipo de relación con el texto, y que está totalmente dado por hecho, dado por sentado, digamos, ¿no? Y eso justamente es lo que está principalmente en transición, en crisis ahora, digamos, ¿no? Que estamos ante diversidad de modos de leer y diversidad de plataformas, dispositivos, interfaces o medios, como lo queramos llamar, de lectura. Entonces, básicamente lo que a mí me interesa ver, o sea, es una continuidad, una continuación de mi tesis de doctora, que yo investigué en su momento la lectura en la pantalla de la computadora de escritorio, hace unos años, me parece que fue el mismo siglo que estamos viendo, no fue el siglo anterior, donde la computadora de escritorio era la computadora más habitual, digamos, y extendiendo el concepto a lo que sucede en la actualidad, hablamos de un ecosistema de pantallas, ¿no? Entonces, el pasaje que estamos viviendo de algún modo, ya lo vivimos, ya lo empezamos a vivir, pero el sistema educativo muchas veces no termina como de enterarse, digamos, o no nos terminamos de enterar, es que estamos en una transición muy fuerte de un único dispositivo de lectura a una multiplicidad de dispositivos de lectura. Y puntualmente las pantallas, con todo lo que eso tiene de desafío, la cantidad de estudios que hay sobre la lectura de la pantalla y demás, que bueno, que es más tema de mi tesis, que lo estoy continuando ahora, la multiplicidad de pantallas, ¿no? Y básicamente me voy a tomar una de las leyes de la interfaz, cuando habla de las decisiones políticas de los diseñadores y los usuarios. Yo, como estudio más la recepción o las audiencias, o la lectura, o el lector, si bien podemos tener una diferencia de concepto de táctica o estrategia, digamos, ¿no? Yo me tomo de la estrategia del lector como para dar cuenta de que en realidad donde tenemos que poner acento es más que en el dispositivo de lectura, en la estrategia que lleva adelante el lector. Estudiar las estrategias de lectura, digamos, las estrategias de consumo. Por eso hay muchos puntos en común con la investigación de Transmedia Literacy, ¿no? Ver qué hacen los chicos, qué hacen los jóvenes cuando leen, cómo leen, ¿sí? Y no tanto en los soportes, porque es como que el dispositivo, el elefante nos tapa, ¿no? O el árbol nos tapa el bosque, o el elefante nos tapa, no me acuerdo cómo era. La hormiga. Pero bueno, no nos deja ver, ¿sí? El dispositivo de lectura no nos deja ver lo que está sucediendo. Así como la implementación de computadoras en la escuela, por ejemplo, por caso acá en Argentina, el modelo 1 a 1 de Conectar Igualdad, la irrupción de la computadora del netbook en el aula no nos dejaba ver, o no nos deja ver qué es lo que pasa con el aprendizaje. Estamos totalmente centrados en el aparato. Hay en la literatura hay una supuesta, digo supuesta porque en realidad es casi una posición política, ideológica y de modelo de negocio, por todos lados lo podemos analizar, de una supuesta oposición entre lectura profunda y lectura superficial, ¿no? Tendiendo a desvalorizar la segunda, ¿no? Como que la verdadera lectura, que es la que se hace en el libro impreso y que se hace durante un tiempo prolongado, a solas y en forma concentrada, es la lectura, con mayúsculas. Y lo otro es un escaneo, es algo menor. Y en realidad, como vivimos en un ecosistema de pantallas y de sobreinformación, claramente cada vez es más necesario este tipo de lectura superficial. Superficial no en un sentido peyorativo o negativo, sino en un tipo de estrategia de lectura. Una lectura de selección, ¿no? Para después, en todo caso, dedicarnos a leer en profundidad algún otro texto que sí requiera de una mayor atención. Y acá
se plantea todo un tema. Los científicos de la neurociencia, por ejemplo, están planteando que estamos perdiendo una capacidad lograda por el Homo sapiens de siglos de evolución, que es la lectura. La lectura que, de hecho, en la evolución del cerebro lector, el leer no es una capacidad, dicen los estudiosos, que tiene el hombre innata, sino que es algo que fue adquirido de forma artificial, diría Ohm, ¿no? De forma artificial, a través de un entrenamiento que lo hacemos en la escuela, precisamente. Y lo estaríamos perdiendo ahora, ¿no? Porque estamos cada vez leyendo menos en forma concentrada y leyendo más en forma dispersa, ¿no? Ese es un poco el panorama, digamos, de transición en que estamos así muy someramente descrito, ¿no? Pero ¿qué pasa en la enseñanza? ¿Qué es lo que un poco nos trae en esta mesa, ¿no? Por un lado, como decía antes, ligado con este modo de leer, hay un tipo de dispositivo que todavía sigue siendo el hegemónico en la enseñanza, que es el libro, y el libro impreso, o la fotocopia, ¿no? Un medio hegemónico, digamos, que a diferencia de lo que sucede en el ecosistema de medios, pongamos, donde hubo medios hegemónicos que perdieron su hegemonía y que fueron de algún modo evolucionando y adaptándose a los cambios que les suponen los nuevos medios, digamos. Pongamos la televisión, pongamos los diarios impresos, ¿no? Los medios que están, ¿no? en clara evolución, todo lo que nos comentaba Carlos a la mañana con las leyes de interfaz. En la escuela, sobre todo en el aula, digamos, todavía el libro impreso sigue siendo la tecnología dominante, digamos, ¿no? Con toda esa connotación que tiene de linealidad, secuencialidad, monotarea, etc., ¿no? Yo no estoy diciendo ahora que el libro está mal porque no hay que enseñar con el libro, pero estoy diciendo que en un ecosistema de multiplicidad de medios, en la enseñanza se sigue privilegiando un único tipo de medio, prácticamente. O toda otra innovación, que es incorporar un video para que, hoy en una de las ponencias decían, bueno, o vos decías, Carlos, bueno, ahora pongo videos, ¿no? Está supeditado a que el verdadero aprendizaje está acá en el libro, ¿no? Hay una aproximación canónica a los textos, qué textos leer, qué se debe leer y cómo se debe leer. Yo estudié mucho la historia de lectura, que es un tema muy, muy interesante. Había un canon de lectura de cómo se debía leer en la biblioteca, con los brazos apoyados sobre la mesa, pasando la hoja de forma silenciosa, ¿no? Una serie de instrucciones, ¿no? Y la escuela, de un modo, a través de los libros que la escuela, el aula, la universidad, la academia, pongamos, ¿no? El sistema educativo dictamina qué libros se leen, cómo se leen, muchas veces, y hay mucho de esto, bueno, mucho de trabajo de Alejandro Piscitelli en esa línea, de construir todos los textos tan difíciles que damos en la universidad, en el primer año de la carrera, que no lo entendemos, no los entendemos, nos cuesta muchísimo entender esos textos, y te dan de golpe un pibe que viene de terminar la secundaria hace un año, le damos a leer Luhmann, Habermas, todavía yo no entiendo Habermas, y de algún modo es una aproximación a los tipos de textos que también están de algún modo dictaminados por el sistema, digamos, ¿no? Y en ese marco la multitarea siempre es vista como un obstáculo para la enseñanza, como un factor distractor, algo que interrumpe, que es negativo, es leído en clave negativa generalmente, ¿no? Algo que permite hacer varias cosas a la vez. De hecho hay un debate, o sea, los chicos pueden hacer varias cosas a la vez, ¿cómo? ¿Cuánto? ¿No? El chico te escucha y a la vez está con su celular, eso es bueno, es malo, digamos, algunos dicen no se puede. Es muy difícil establecer generalidades, ¿no? Pero claramente hay una mirada negativa generalmente de los docentes que somos adultos muchas veces sobre el tema de la multitarea. Tal vez porque nosotros no podemos hacer varias cosas a la vez, nos parece que ellos no, pero hay algunas cosas que tal vez pueden hacer, después las podemos debatir. Entonces, a mí me interesó investigar esta cuestión, como completando, por eso me parecía bueno hablar después de Carlos, qué competencias de estudio desarrollan los jóvenes, muchas veces por fuera del sistema educativo, porque son competencias que se transmiten entre ellos, por así decirlo, en forma informal, valga la redundancia. Entonces, básicamente lo que yo analicé a mis alumnos, mis conejillos de India, de la Universidad Austral, a ver cómo ellos estudiaban, ¿no? Y bien, en primer lugar, entendiendo el medio como ecosistema, o sea, los medios como ecosistema, el primer tema que aparece es la cuestión del celular, ¿no? Que obviamente en esta idea de la multitarea, como decía antes, el celular es visto como un dispositivo de distracción, digamos, y está de algún modo marginado de la forma de enseñanza, de aprendizaje, ¿no? Los chicos, para ellos, el celular, y ahí tomo una frase que cita
Carlos en hipermediaciones, de lo cual hablaremos en otro momento. Una frase de Howard Rainbow que es: el celular es el control remoto de la vida cotidiana, me encantó. Es interesante, yo acá hay solo no voy a leer los fragmentos de las cosas que dicen los chicos en las entrevistas, pero claramente aparece que el celular gobierna su vida, ¿no? Es como algo que llevan todo el tiempo, ¿no? Organizo mi vida y mis relaciones en el celular, lo uso como reloj, ¿sí? Es lo primero que veo en la mañana, lo último que veo cuando me acuesto, lo tengo prendido mientras duermo, etcétera, etcétera. Que eso de algún modo va a ayudarnos a entender que en las prácticas de estudio, como estudian ellos, el celular está siempre presente. En segundo lugar, lejos de a veces la oposición en la que ponemos desde la academia o desde la escuela, digamos, a la pantalla versus el papel, por eso nos sirve como marco teórico la ecología de los medios, tendemos a verlos como complementos. En realidad, la pantalla y el papel cumplen funciones diferentes, ¿no? Y esto parece que los chicos lo entienden mucho más que los adultos, ¿no? Cuando tengo que estudiar suelo leer en pantalla, pero para fijar la idea escribo en papel. Mercedes, 20 años. Wendy dice: se me hace difícil mantener la atención mucho tiempo con lo escrito en papel, es por eso que prefiero irme echando, ¿no? En un momento de la entrevista dice: necesito distraerme para concentrarme. Necesito distraerme para concentrarme, ¿no? Hacer varias cosas a la vez para poder enfocarme en el estudio, porque si no programo la distracción me distrae. No sé si se entiende la idea, ¿no? Son los chicos de 20 años, así estudian, ¿no? Tienen clara que esto de Henry Jenkins, sin haberlo leído tal vez, bueno, fueron alumnos míos, alguna influencia puede haber, de ver qué es lo que cada medio hace mejor, ¿no? Y saben, la pantalla imita una lectura más superficial con distracciones de las redes sociales. Yo cuando hice mi tesis doctoral llegué hasta ese punto, la pantalla, lectura superficial. Pero ahora con las redes sociales, claramente, la lectura de la pantalla es una lectura social. Y ellos lo tienen muy claro, ¿no? Al estudiar tomo como guía principal los libros y fotocopia de los autores, dice Jazmín, y complemento la información con contenidos online, ¿sí? O sea, ellos lo ven como un complemento. Primer acceso al texto para estudiar, papel, fotocopia. Le dicen, lo primero que hago es leer la foto, y después lo otro lo uso como complemento, que ahí como docentes tenemos un montón de posibilidades. ¿Qué complemento les ofrecemos? Como para que puedan estudiar en multitarea, ¿no? Yo me olvido que las tengo, voy pasando rápido. Y ahí aparece el famoso WhatsApp, ¿no? Que generalmente yo les hacía este ejercicio. Imagínate que vos estás estudiando y un compañero te hace una pregunta por WhatsApp, vos le respondes, y viene tu papá, tu mamá, y te dice: che, estás estudiando, no estés con el celular, te estás distrayendo. Entonces ellos le tienen que explicar a su padre cómo estudiaban, ¿no? Y fíjense lo interesante que dicen, básicamente WhatsApp es estudiar con otros para ellos, no es un factor de distracción, o también, además de ser un factor de distracción, estudian con sus amigos a través de WhatsApp. Probablemente muchos de los estudiantes que estén acá lo harán habitualmente. Dice Manuel, es como si estuviéramos cara a cara con menor distracción, porque si no tal vez hablaríamos de fútbol, ¿no? O sea, se enfocan en la tarea a través de WhatsApp, se reúnen y hablan de fútbol. Entonces es más productivo reunirse por WhatsApp. Encuentro en el chat una forma de repasar lo que estudio, ya que le explico a mi compañero lo que él no entendió y así yo veo si realmente lo entendí, dice Catalina. Esta estrategia que decía Carlos recién de enseñarle a otros, aprender enseñándole a otros, ¿no? Y eso son los grupos de WhatsApp y los mensajes de voz de WhatsApp de los chicos, que siempre hay alguno en el grupo, alguno que entendió más o que le explica a los demás, siempre, ¿no? Lo hacíamos antes cara a cara, ahora lo hacemos con WhatsApp. O sea, WhatsApp es una forma de estudio grupal. Y para cerrar, algo interesante, hay un texto que se hizo muy famoso, lo habrán leído todos ustedes, digamos, de Nicholas Carr, Superficiales, lo que Internet hace a nuestro cerebro, que es toda una fundamentación de las neurociencias, de lo mal que estamos, porque leemos cada vez más superficialmente, digamos. Y una de las cosas que dice Carr es que Google es una tecnología de la distracción, porque todo el tiempo te mantiene distraído en la superficie, ofreciéndote más y más información, y no te invita a profundizar, ¿no? Y eso es algo capital para la enseñanza, cuando, por ejemplo, los mandamos a los chicos, o se mandan a los chicos a buscar información en Internet. Si muchas veces tener idea de cómo buscar información, o copiar y que copian y pegan, como no hay ningún criterio, lo primero que encuentran. Y lejos de ser un lugar de lectura profunda, Google para ellos es una conversación. Es preguntarle a alguien que sabe sobre la duda que le aparece en ese momento, ¿no? Investigar, aclarar dudas en el momento, dice Catalina, ¿no?
la idea de tener a alguien, un especialista que me responde como si tuviera un profesor, ¿no? Google cumple esa función, es como, perdonen la exageración, es como un diálogo socrático con el maestro, ¿sí? Que le pregunta, esto no sé, ¿cómo es? ¿Sí? Porque esa es la relación que tiene, ¿no? Y ahí está nuestro desafío, ¿qué hacemos nosotros con eso? Pero lo ven a Google no como un lugar de lectura profunda, de investigación, sino como un lugar de diálogo, de buscar una duda puntual, porque el texto principal es el texto impreso, ¿sí? Y finalmente, otra cuestión que aparece es, de vuelta, esta idea de que ellos tienen de algún modo clara la diferencia entre cada medio, lo que cada medio ofrece mejor. Ven al texto impreso, al libro, digamos, como un texto general que dice un montón de cosas, pero lo puntual lo tienen en Google, digamos, ¿no? Esta relación de lo general con lo específico, ¿sí? Que se lo da el diálogo, ¿no? Le preguntan a Google, ¿sí? Si no, le preguntan al profesor, pero no lo tienen ahí en el momento que preparan el examen, le preguntan a Google. Eso me parece que es interesante para pensar un poco en cómo enseñamos, cómo les proponemos a nuestros alumnos poner en diálogo los distintos medios para una mejor forma de enseñanza. Entonces, algunas preguntas son aperturas, no conclusiones. Si es posible aplicar estas lógicas del fandom, ¿no? Que venimos hablando en la narrativa transmedia, al estudio, ¿no? Mañana vamos a hablar del proyecto de Mariana Ferrarelli Orson 80, que es muy interesante al respecto. ¿Cómo se puede seguir el relato, ¿no? Como dice Carlos en narrativa transmedia, quizás a través del estudio, ¿no? El relato sería el contenido didáctico, ¿no? De enseñanza. ¿Cómo podemos ofrecer un camino, una especie de Hansel y Gretel con miguitas que vayamos dejando, con contenidos que se vayan relacionando, aprovechando lo específico de cada medio? Y me detengo en una frase final de Ayelén que me dio la pista de por dónde podemos ir. Dice, podemos leer, usar el celular, leer y comer. Una cosa no quita la otra. Hay que ser cuidadosos para darle más atención a la tarea con más importancia. O sea, dentro de la diversidad de medios de la distracción, la posibilidad de entrenar o enseñar a mantener la tarea principal, que nunca va a estar ajena a las distracciones. O sea, no podemos enseñar pensando que los alumnos no se van a distraer o pensando que van a dedicarle toda la atención al texto maravilloso que le vamos a dar nosotros, sino que tenemos que tener en cuenta que esa lectura que van a hacer la van a hacer un montón de otras actividades que a veces van a distraer de la tarea principal, pero cómo podemos darle alicientes, ánimos, como para que mantengan esa tarea en la práctica de aprendizaje, ¿no? Básicamente esto, cómo ofrecer un relato a través de múltiples medios, manteniendo la coherencia, ¿no? Y cómo aprovechar la lógica productiva del fandom en la enseñanza. Son algunas preguntas como para cerrar, y como las películas que tienen los créditos al final, y hay una parte, en breve, en marzo estará en lectura transmedia, y lo podemos presentar en Editorial Ampersand, hacemos el chivo, con el prólogo de cada maestro, así que espero que ahora hagamos una rueda de preguntas y de comentarios para poder hablar de estas cuestiones. Muy bien. Minutos, bien. Para nosotros. Vamos a cambiar la pila. Ah. Se te corta. A capela. ¿Se escucha en el fondo? En el chivo, ahí. Bien. Yo le quería hacer una pregunta a Escolari con respecto al proyecto que presentó. ¿Por qué se plantea hacer una distribución de las competencias transmedias y no una especialización? Es decir, ¿por qué se plantea que los chicos sepan un poco de todo en vez de que se especialicen en la competencia que ya sabían y quizá ahondar en aspectos que no conocían? No, a ver, nuestro objetivo, eso lo agregué yo en el sentido de que lo ideal sería que estas competencias, esta topografía, fuera lo más plano posible. Después cada uno, o sea, que todo el mundo conozca por lo menos algo de privacidad, está bien. Que todo el mundo conozca algo de gestión del software, de solucionar algún problema, está bien, en ese sentido.
Después, estas no son competencias para la vida profesional, son competencias para la supervivencia en la ecología mediática. Que hay que saber narrar. Claro, no todo el mundo va a hacer fanfiction y se va a dedicar a la literatura, pero por lo menos saber contar algo, transmitirlo en palabras, que sabemos que a veces también son competencias que faltan, sin entrar tanto en el tema digital o las plataformas. Era eso, ¿no? No puede ser como algo conjunto también de manera en que pueda ayudarlos a marcar el camino en el que se puedan profesionalizar. Esto no es una investigación de jóvenes que van a estudiar comunicación. Hay investigaciones, por ejemplo, John Ferré, que es colega de la Pompeu Fabra, se jubiló el otro día, él participó en los dos proyectos y tiene infinidad de proyectos y libros publicados en Geliza, un montón de editoriales. Ellos trabajaron, por ejemplo, las competencias mediáticas de los estudiantes de comunicación audiovisual, una investigación que hicieron en una universidad española. O sea, esto se puede trabajar a varios niveles. Se puede trabajar a nivel de competencia de los estudiantes de ingeniería, se puede estudiar a nivel de competencia de los estudiantes, en ese caso habían trabajado con gente de comunicación, ¿no? Pero nuestro objetivo no era formar profesionales de la comunicación. Pero me interesa que el ciudadano, y esto todo el día de hoy se ha hablado varias veces, ¿no? ¿Qué hacemos frente a las fake news? ¿Qué hacemos frente a todo esto? Bueno, evidentemente hay que formar a la gente. La media literacy, el alfabetismo mediático, te formaba para... Es una parte de la presentación que yo corté, porque sigan como otros 5 minutos. Te formaba para resistir a los mensajes de la televisión, ¿no? La media literacy nace en los años 60, en la época de Mafalda. Mafalda estaba en la televisión, que era mala, ¿no? Toda esta idea, bueno, Humberto Eco hablaba de la guerrilla semiótica. ¿Y qué consistía? A los ciudadanos hay que darle elementos para que sepan resistir, moverse, filtrar, leer de otro lugar los mensajes que venían de los medios masivos. Bueno, estaban muy vinculados a la teoría de los efectos negativos, era un clima de época, ¿no? El clima Patodona, el clima Humberto Eco, guerrilla semiótica. Ahora estamos en otra fase, en otros medios, pero hay casi necesidades bastante parecidas, ¿no? La gente tiene que aprender a diferenciar o por lo menos sospechar de algunas cosas en las redes sociales. Y está bien que la escuela se involucre en eso, ¿no? Y lo que nosotros proponemos también, yo creo que y esta es otra parte de la presentación que tuve que sacar, ¿por qué hablamos de transmedia literacy? Yo creo que la principal diferencia, la literacy tradicional, la media literacy tradicional empezó de la televisión, pero ya después incorporaron temas digitales, las pantallas, otras pantallas. Pero yo creo que lo que nosotros hacemos en nuestro enfoque, y ahí viene lo de transmedia, es una interpelación diferente, en este caso de los jóvenes. No los estamos interpelando como víctimas, que es el gran discurso de la media literacy, incluso el discurso hegemónico en Europa. Pobrecitos los niños, vamos a enseñarles en la escuela a resistir a los medios. Yo creo que la gente que hace eso no tiene hijos. Yo a veces, como decía Humberto Eco también, pobrecitos los medios, a veces, ¿no? De las cosas que se pueden hacer, que pueden estar haciendo algunos jóvenes. En ese sentido, nuestra interpelación, los interpelamos como posibles prosumidores, ¿no? Que ya están haciendo cosas. Y cómo podemos recuperar eso dentro del aula, cómo podemos acercar estos dos mundos. Yo creo que la gran diferencia entre lo que es la media literacy más tradicional, más hegemónica, y lo que hacemos nosotros es la forma de interpelar a los jóvenes. No partimos de la idea que son pobrecitas víctimas. Tampoco partimos de la idea que son nativos digitales, que son los cracks en todo. Partimos de otra idea, de todo, que es esta topografía, y que nos interesa, bueno, que llevar y aprovechar toda esa, sobre todo la pasión, no es lo cognitivo, saber hacer esto, saber hacer lo otro, es la pasión que dedican a estas cosas. En la escuela se aburren los jóvenes, y no ponen pasión, porque, bueno, los encerramos en un aula, tienen que leer esto, si podemos recuperar el 10% de esa pasión que ponen en hacer fanfiction o en los videojuegos, salvamos la educación. ¿Más preguntas? ¿Hay diferencia entre hombres y mujeres en la producción de los medios informáticos? Te lo pregunto porque en Chile hay una discusión bastante, yo soy de Chile, hay una discusión bastante intensa respecto a la alfabetización científica, en donde las mujeres tienen menos capacidades o cualidades o menos logros que los varones del uso de medios informáticos. A ver, nosotros detectamos que hay diferencias de género, sobre todo, bueno, es una cosa que comentábamos recién antes con otra gente. El mundo de los videojuegos es un mundo macho. Basta ver las representaciones femeninas, las dinámicas del juego, el mundo macho, de cazadores primitivos, que salen con el first person shooter a matar. Hay muchísimas chicas que juegan videojuegos. Cuando nosotros hicimos los talleres, y hablo más de la experiencia donde yo estuve que en Barcelona, las chicas estaban calladas y nosotros veíamos que sabían
se notaba. Y nosotros como tratamos de crear el clima para que también pudieran hablar. Una vez que se ponían a hablar, eran incluso a veces mejores que los chicos. Pero digamos que el discurso predominante, que las eclipsa y a veces no se animan a hablar, es un discurso muy macho. Una de las chicas que vino al evento, que hizo una de las conferencias tipo TEDx a la mañana, ella nos había dicho que ella tenía un nickname masculino, porque no, si se identificaba como chica, pasaba de todo, ¿no? Empezaban a acosar, le llevaban invitaciones, ¿no? En ese sentido, bueno, ahí hay una cosa. En el mundo de la fanfiction tienden a ser mujeres, por lo menos en esta plataforma Wattpad, es una plataforma muy, muy femenina, ¿no? Las chicas están contando muchas historias. Seguramente hay varones que están metidos en esta historia, pero bueno, también ahí habría que operar en eso, ¿no? De buscar también que no jueguen estos estereotipos. Llevado a nivel universitario está pasando con las carreras de ingeniería. En España yo doy clases en publicidad y relaciones públicas y son 80 chicas sobre 95, 90. No hay casi varones estudiando publicidad. Pero uno ve el mundo de las agencias, son todos varones los que dirigen, ¿no? Son todos Don Drapers. Sí. Y yo espero que haya un cambio generacional y de género, porque lo más normal sería que estas chicas empiecen a asumir el comando. Y las carreras de ingeniería en el mismo campus, ahí entran 125, y a lo mejor hay 5 chicas. Y ya bueno, hay organizaciones en Barcelona, se llama Girls in Lab, que han hecho muchas actividades. Yo incluso he ido con mi hija, alguna de ellas, que están buscando acercar a las chicas al mundo de la ingeniería. Y hay que operar sobre eso también, ¿no? No sé, ¿ustedes el tema de género encontraron diferencias? No, en general... Eran casi todas chicas las que respondían. Sí, ¿no? La mayoría eran chicas. Sí, tenía que ver con la muestra, que son alumnos de la universidad, que la mayor parte son chicas. Pero en este tema no encontramos en este tipo de competencias mucha diferencia. Generalmente, por lo menos en esa universidad, las chicas son generalmente más estudiosas y son las que más usan WhatsApp y demás, pero generalmente porque son más chicas, ¿no? Tenemos algunos casos por acá de egresadas, ¿no? Pero son más chicas en general de la universidad. Sí. Por acá hay una pregunta. Yo. Está esperando desde hoy. Señorita George. Hola, ¿qué tal? Más lejos. A ver, antes que nada no quiero quedar como una vieja retrógrada, pero me genera mucha resistencia el tema de las lecturas de pantalla. Puedo entender la complementariedad, ojalá sea así, la complementariedad, pero me preocupa algo que no tiene que ver solamente con que una lectura profunda versus una lectura superficial. Leí por ahí y escuché en otras conferencias que hay algo de el papel interpela unas zonas cognitivas del cerebro y la pantalla interpela otras zonas cognitivas. Eso me parece lo importante porque mientras que la lectura de pantalla promueve la fragmentación, ¿no? Genera una lectura más fragmentada, la lectura de papel justamente trabaja sobre la unidad. Y cuando uno enseña, no enseña contenidos fundamentalmente, o no enseña métodos, esas cosas están ahí al alcance de Google, sino que uno enseña prácticas argumentativas, ¿no? La capacidad de que la gente pueda racionalizar y luego explicar y luego argumentar. Y a mí me preocupa lecturas en pantalla o lecturas fragmentadas atenten contra la capacidad argumentativa, ¿no? Porque eso es lo que veo hace muchos años que soy docente, y lo que veo en los nuevos grupos de trabajo es que cuesta mucho, no solo porque la dispersión atente contra la concentración, sino porque pararse frente a una lectura de papel implica toda una serie de mecanismos, implica toda una serie de operaciones cognitivas que van por la unidad, que tienen que ver con hacer sinapsis en otro lado, argumentar, relacionar con una otra cosa, que le haga ruido en otro lado. Digo, requieren de un tiempo y de
y un proceso que no sé si las lecturas fragmentadas de pantalla lo habilitan. Y ahí es donde está mi principal preocupación respecto al aprendizaje, de cómo se aprende a partir de la lectura de pantalla. No sé si eso es. Sí, yo me parece que lo central es la motivación. O sea, la motivación. ¿Por qué voy a leer lo que voy a leer y en qué dispositivo voy a leer? Cuando yo hice mi exposición, yo no planteo en ningún momento una sustitución de la lectura en pantalla por la sustitución en papel, sino justamente una complementariedad. Habrá géneros que tal vez sean más amigables con el papel y otros con la pantalla, porque también en la pantalla se puede leer textos largos también. Hay gente que lee libros en la pantalla celular o en e-reader o en una pantalla de computadora, o hay gente que no tiene, muchos chicos no tienen acceso a poder imprimir sus textos y los leer en una pantalla. El tema es, de vuelta, desde un ecosistema de medios de enseñanza, cómo promover para qué usamos cada medio, tratando de sacar lo mejor de cada medio. Obviamente hay cuestiones cognitivas que digamos, se despiertan mejor o que se promueven mejor desde una lectura en papel, con textos prolongados, que hay que ver qué textos son, pero no es lo único, ¿no? Porque la pantalla ofrece otras cosas que tal vez el papel no es tan bueno, ¿no? Por ejemplo, puede ser géneros audiovisuales o textos breves, o Twitter, por ejemplo, que es una síntesis de una idea general. Por ejemplo, no sé, yo con mis alumnos que uso el conejillo de Indias, vemos un documental y a la vez les pido que tuiteen sobre lo que estamos viendo. Entonces, de ese modo recuperamos después de terminar el visionado de ese documental, supongamos una temática que vemos en clase, las cosas que ellos opinaban y pensaban. Ya el hecho de escribir un tuit en 280 caracteres sobre determinadas cosas ya implica una estrategia de lectura y de escritura en ese momento. Claramente, bueno, como te decía antes, la neurociencia ve con mucha preocupación esto y lo ve solamente o casi solamente en términos de pérdida. Yo creo que hay dos problemas con eso. Primero, que no me parece que es del todo, o sea, que hay un posicionamiento sobre eso, que es solamente mirarlo en comparación con lo anterior. Es decir, si vos lo mirás en comparación solamente con lo que logramos antes con el texto en papel y lo que lográs con la pantalla, siempre vas a terminar perdiendo, porque estamos hablando de otro ecosistema de medios donde el papel era hegemónico. Ahora estamos en otro ecosistema donde el papel convive con las pantallas y necesitamos desarrollar otras estrategias de enseñanza que pongan en diálogo estos medios y que veamos qué enseñamos con papel, qué enseñamos con pantalla. Pero claro, si los largamos a los chicos solamente a que lean en pantalla por ellos mismos, sin darles algunas herramientas como para, por ejemplo, cómo sacar lo mejor de cada medio, vamos a terminar perdiendo también. Sí, yo concuerdo con esto. Hay cosas que te despierta la pantalla que no te despierta el papel y viceversa, ¿no? Pero por otro lado, hay un tema con las pantallas, por eso voy a hablar un poco mañana también, que tiene que ver con la producción, ¿no? Que está mucho más facilitada, ¿no? Con la escritura, en texto o en otros formatos. Que el papel no lo promovía tanto, era un lugar más de read only, ¿no? De solo lectura. En cambio, con las pantallas tenés una posibilidad de producción y de socialización de esa producción que no te ofrece el papel. Pero claro, estamos hablando de géneros distintos, de objetivos distintos de la enseñanza. Me parece que hay que verlo como en una idea de ecosistema y no solamente como una comparación del antes con el después, porque la realidad, mal que nos pese a los docentes, es que los chicos se están criando en este ecosistema y tenemos que desarrollar estrategias para esta realidad. Si no, siempre vamos a estar atrasados, digamos, ¿no? Y no tiene que ver con una mirada retrógrada, ¿no? Sino tiene que ver con cómo ser responsables con lo que los chicos están viviendo, los chicos, los estudiantes universitarios, y nosotros qué le ofrecemos como para que tengan en cuenta esta diferencia, digamos, ¿no? Me parece que es algo que no tiene una respuesta ahora. Estamos viendo, ¿no?, una transición que no sabemos los cambios, pero bueno, como decía McLuhan, siempre vemos como por un retrovisor, ¿no? Miramos siempre los efectos de la tecnología anterior y no estamos viendo los efectos que está produciendo esto. Por ejemplo, para mí la pregunta más profunda que esa es ¿qué pasa con la multitarea y cómo aprenden los chicos en multitarea? ¿Cómo aprenden? ¿Aprenden? ¿No aprenden? ¿Cómo? ¿Y qué hacemos nosotros frente a eso? Todavía no tenemos una respuesta, pero tenemos que empezar a preguntarnos en serio, sin comparar con lo anterior, sino mirando la posibilidad del presente, ¿no? No sé si respondo, pero más o menos es más una pregunta que una afirmación. Tal vez. No, yo quería agregar algo. Argumentar se aprende leyendo. La retórica clásica era el arte de hablar en público.
Después la cultura escrita fue creando manuales de retórica, desde la época de los romanos en adelante. Pero si uno ve el arte de explicar, de argumentar, era totalmente cultura oral, que después la que hayamos agregado la capa escritura por la hegemonía de lo escrito, etcétera, etcétera. Si uno ve el pasaje Sócrates, Platón, Aristóteles, ahí está el cambio cuando los intelectuales pasan de la oral a la escritura. Sócrates no escribió ninguna obra, por más que Menem dijo una vez que había leído la obra completa, no escribió nada, era todo, ¿no? La mayéutica, era todo bla bla. Platón vivió en carne propia y se lanzó contra la escritura, ¿no? La escritura va a matar la memoria de la gente. Ya Aristóteles es un filósofo de la cultura escrita, hace taxonomía, ¿no? Ya apuntaba también a la acumulación del conocimiento. Pero la retórica no se aprende leyendo, se aprende debatiendo, ¿no? O sea, ahí evidentemente leer en papel no es lo mismo que leer en digital o en pantalla o lo que sea. Pero yo no puedo, la capacidad argumentativa yo creo que se construye en otro lugar, en otro tipo de confrontación, de debates, ¿no? Y es cultura oral, que después se haya transformado en manual de retórica, que se lo hacían leer a los jóvenes, pero eso fue posterior, eso es una cuestión oral. Pero si le metemos la oralidad secundaria de Walterón, la cuestión audiovisual, es ideal para aprender retórica y a argumentar. Una última pregunta. Perdón, quiero completar algo. No me lo cortes. Los chicos, sí, yo empiezo a hablar y no paro. Los chicos dicen que para leer, la mejor forma es leer en papel. O sea que los chicos te lo reconocen. O sea que esto que decís vos, por eso digo, ellos entienden esa lógica. Hay que aprovecharla, digamos, ¿no? Que hay cosas que no se ven mejor que no sea en papel, digamos, ¿no? Para que quede claro. Bueno, ahora sí, ¿tienen última pregunta? ¿Ninguna pregunta? Sí. Acá el muchacho. Ahí. Patricia la vemos todos los días. Ya después hablamos. Pero ¿por qué defenderlo? Se defiende solo. No, No necesito defensa. Es tu madrina, era la madrina. Yo hace 33 años soy docente, aunque parece que tengo 25, tengo un poco más, y creo que hay un problema acá con la noción de lectura fragmentada en la pantalla. Es decir, cuando se habla de neurociencia, hay muchos bestsellers dando vuelta ahí, Manes es rico con esto, a veces quisiera ser más, la verdad. Pero hay que leer psicología cognitiva más profunda y no van a hablar de lectura fragmentada. A mí me encanta leer en papel y he vuelto el papel cada vez más. Cada vez tengo más libros en papel, tampoco ebook y tengo igual. Pero creo que no es fragmentada la lectura en pantalla, que eso hay que demostrarlo científicamente y no está demostrado. Y que hay que tener cuidado con la neurociencia de Jenny o de temática o de lugares grandes, donde te venden un libro que no tiene tampoco citas a pie de página, o sea, ni dónde salió y por qué lo dijo. Lo mismo lo que dice la noticia de los días, que dice un estudio en la universidad no sé cómo qué cosa, y el estudio nadie sabía qué me hizo. Y después hay importante lo que dijo Francisco, que el mundo que tenemos es otro. Yo cuando hace 33 años enseñé que era otro. Yo soy doctora en comunicación, siempre empecé a profesora de lengua, que es mi primer título, que empecé a los 22 años, ¿no? Y no es el mismo mundo. Y el amor por libros se lo voy a enseñar siempre, pero hasta con un propio chico, a una tuvo un éxito rotundo y el otro me fue para el balón, un fracaso, ¿qué va a hacer? Y tampoco pienso, estoy totalmente de acuerdo con Escolari, porque la argumentación arranca de la realidad, yo me digo mucho de argumentación aleatoria, pero que la argumentación es solo racional, tampoco es cierto. La argumentación es emocional básicamente y después tiene el apoyo racional. Somos seres, como dice el profesor Rossetti, seres emocionales que razonan. Así que yo no tendría miedo a la lectura en pantalla, tendría precauciones, como dice Francisco, exploraría, leería, porque tenemos que guiar nosotros. Nos siguen pagando por hacer eso, por guiar chicos por el camino más o menos que queremos correr. Bueno, una más. Había pedido. Yo quería hacer un comentario muy breve con relación a que creo que tal vez la elección de la palabra argumentación fue poco feliz. No sé si era lo que vos querías decir, sino tal vez que el pensamiento crítico, las operaciones que requieren un proceso más de abstracción, no se logran tan fácilmente con la lectura en pantalla, donde hay una mayor distracción, que con la lectura
en un libro o en el formato impreso, donde hay operaciones que son de demostrar ¿Puedo hacer un comentario? ¿Qué te hace pensar más, te inspira más y es más abstracto? ¿La película 2001 o el libro de Arthur Clarke 2001? Eso depende de quién interpela el formato, en realidad. Eso tiene que ver con el formato, con el contenido. Mi punto es que la relación entre los conceptos y la posibilidad de ir más allá de lo que se lee tal vez requiere de un tiempo de reflexión que la lectura en pantalla, tal como está expresado por estos alumnos. No digo la lectura porque estoy totalmente de acuerdo. Leer un libro en formato digital es lo mismo que leer un libro en formato impreso. Estoy hablando de esta lectura a través del celular, donde se hace en relación a la multitarea, donde se hace junto con el comer, el hablar, en ese sentido lo Sí, pero la lectura cambió a lo largo de los últimos milenios. Nunca se lee. Nosotros tenemos otra idea de que leer el libro es la forma de lectura. Y no, eso es una cosa de hace 200 años. O menos inclusive, te diría. La lectura cambió, hay libros de historia de la lectura, obviamente yo diría la evolución de la lectura. No se leía igual en el Antiguo Egipto que quien leía en el Antiguo Egipto, el escriba ni el faraón sabía leer, algún administrativo, y en la Edad Media se leía de otra forma, o sea, la forma de lectura, así como han cambiado los textos, han cambiado la forma de lectura. ¿Y por qué pensamos que la lectura en el libro es la forma superior de lectura y a partir de ahí juzgamos todo? Como que llegamos al tope con el libro impreso de Gutenberg y que es Humberto que es la máquina perfecta, que nunca se va a inventar otra cosa mejor. Es una visión, si uno toma distancia, que lo bueno de la teoría de la ecología y de la evolución, yo creo que te permite tomar distancia, ¿no? Pasar de lo micro a lo macro, diría nuestro amigo Fernández. Algunos hablan del paréntesis Gutenberg, bueno, tampoco son cierres bloques, ¿no? Pero ¿por qué pensar que la forma máxima de lectura y concentración fue la del libro impreso? O sea, se leía de otras formas. Y ahora está cambiando la forma de lectura porque cambia las textualidades, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, bueno, vamos viendo. Yo no tenía una actitud apocalíptica. ¿Qué pensaban los escribas cuando vino los que copiaban libros cuando vino Gutenberg? Se quedaron sin trabajo, han dicho que esto es terrible, esto reproducido mecánicamente, nunca van a poder copiar la letra hermosa que yo tengo, ¿no? El objetivo de Gutenberg era reproducir el códice escrito, porque es lo que valía muchísimo, ¿no? Y las primeras Biblias de Gutenberg son muy difíciles de diferenciar de una Biblia manuscrita, porque él quería copiar el libro manuscrito y hacerlo la reproducción mecánica de Benjamin, ¿no? Y ¿cómo se habría sentido ese escriba? Hablamos más de la parte de escritura, ¿no? Hay cambios, evoluciones, mutaciones. No tomemos el modelo del libro escrito, impreso como el máximo del Homo sapiens. Yo creo que la visión evolutiva te permite tomar más distancia de todo esto, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Una más? Sí, muy breve y muy puntual. Dos más. Para ahí media cerramos. Está por desmayarse este muchacho acá con la mano. La hago bien puntual. Se estudia mucho qué es lo que hacen los jóvenes en la red, qué es lo que hacen los jóvenes con las nuevas tecnologías. Uno que ha cumplido 3 veces 19 años se siente muy identificado con algunas de las actitudes que señalan como prototípicas de estos jóvenes que ustedes han analizado. A ver, cuando uno pasa a formar parte de ese ambiente virtual y puede destinarle bastante tiempo, también siente que muchas veces mientras está preparando un trabajo se distrae. También se entretiene con otras cosas, también hace simultáneamente 4 o 5 tareas a la vez. Pregunto, ¿hay algún estudio sobre qué hacen los adultos? Los adultos que ya están de alguna manera educados en las redes, y si hay tanta diferencia con los jóvenes. No se me viene a la cabeza un estudio, pero sí, sé que hay cosas. A ver, los adultos usan peor WhatsApp que los jóvenes, claramente. El grupo de mamás del cole es la peor invención que hubo en la historia
¿no? Yo lo digo como padre de chicos escolarizados, ¿no? Sobre todo para los docentes, ¿no? Más fácil de todo. Pero sí, claramente. Ahí, justamente, no me acuerdo si salió en el trabajo que hizo Carlos, pero en muchos estudios que a los chicos les molesta que, por ejemplo, sus padres estén con la pantallita todo el tiempo y no les den bolilla durante la cena, digamos, y ellos se lo dicen, ¿no? Creo que salió hace poco un video, no me acuerdo, de Facebook, sobre unos nenes que estaban diciéndole a los padres, haciendo como un manifiesto público, diciendo dejar el celular mientras están cenando, que quiero que me dé bolilla a mí, digamos, ¿no? A mí me parece esto, tal vez va a encender más polémica, así que hay un discurso de los adultos sobre los jóvenes atrás, para mí, atrás de esto, digamos, ¿no? De los adultos sobre los jóvenes, porque eso lo vemos con cada vez que aparece un medio nuevo. Claro, el medio nuevo de los jóvenes y los adultos tenemos otro medio anterior, entonces esto nuevo viene a amenazar el equilibrio del ecosistema vigente, entonces nos sentimos amenazados y decimos, bueno, no, esto es peligroso, ¿no? Y cuando vemos a los chicos usando los medios y los entendemos, no es tanto, no, los chicos valoran más el libro, no, mira, usan WhatsApp para estudiar, entonces no está tan mala la cosa, digamos, ¿no? El tema es ver un término medio, digamos, que nos permita dialogar intergeneracionalmente, pero sí, hay estudios de adultos en ese sentido. Tiene más visibilidad y se estudian más a los jóvenes porque hay guita para investigar ellos, y hay interés. Los bancos, la Unión Europea, todo el mundo le interesa, y ahí vamos al tema. Pobrecitos los chicos. Cada vez que aparece un nuevo medio se genera el pánico. Así como los laboratorios inventan enfermedades para venderte la medicina, los comunicadores, las ciencias sociales, inventamos pánicos morales. Cuando nació el cine, hay estudios de 1913 de pobrecitos los niños. ¿Cuál era el tema del cine? No van a diferenciar la realidad de la ficción, ¿no? Entonces ahí hubo los protocomunicadores, ¿no? El padre de Laswell, qué sé yo, estaban robando con ese tema, ¿no? Vino la radio, hay estudios de eso. Vino, obviamente, no antes, más o menos, en paralelo, el cómic, la casa de bruja en el macartismo, ¿no? De prohibir a la Easy Comics. ¿Por qué? Porque lo leían los chicos. Entonces no, había que ir a pobrecitos los niños. Vino la televisión, Mafalda, pobrecitos los niños, la televisión. Hay una investigadora, se llama Sherry Turkle, que ahora, ella en los años 90 era muy poco crítica de las redes sociales, de las comunidades online, se hablaba en esa época. Ella hablaba y reivindicaba esto de tener diferentes personalidades en diferentes pantallas, ¿no? Son libros clásicos del MIT de los 90, Vida en la pantalla, la segunda pantalla, el iPhone Screen, the second screen, todo eso. Y están traducidos por Paidós. Ella ahora, hace ya 3, 4 años, 5, está hablando de la conversación y la crisis de la conversación. Y ella tiene una conferencia TED que la recomiendo, y yo la escuché una vez en Nueva York, y ella es psicóloga, y decía, claro, porque bueno, llego a mi casa y mis hijas están ahí con unas amigas y no hablan entre ellas. Y está cada una con su cosito ahí, quién sabe qué haciendo. Dice, por lo menos en la época de la televisión, por lo menos hablábamos entre nosotros. Digo, joder, 50 años robaron con los efectos la televisión de los niños, y ahora la tipa, o sea, ese mercado se agotó, entonces todo se está reciclando, los efectos de las redes sociales, los efectos de los videojuegos de los niños. Dentro de 40 años, qué linda esa época de WhatsApp, que estábamos todos comunicados, porque habrá otra tecnología monstruosa que va a destruir la mente de los niños, ¿no? Y son burbujas académicas, son pánicos morales que se van reciclando en cada aparición de un nuevo medio. O sea, nosotros no somos mejores a veces que los laboratorios, también se inventan estas cosas. Y la Unión Europea, claro, los grandes comisarios europeos, todo esto, no, este tema es un desafío europeo, pobrecitos los niños, ¿no? Está bien investigarlo, y investigar los adultos también. Nosotros estamos grabando un proyecto de intergeneracional y lo informal, porque queremos un poco también cruzarnos con estas cosas. Lo que pasa es que si uno hace también proyectos que van muy a contrapelo, anda a buscar dinero también. Entonces hay que ir disfrazando, hay que moverse para tratar de ver esta fisura. Pero esto es terrible, incluso bueno, hay estudios cuantitativos de esto, de los picos de investigación de efectos negativos. Cada vez que aparece un nuevo medio, ¿viste? Ahí todo el mundo sale a decir pobrecitos los niños, ¿no? Bueno. Queda una. Sí, una pregunta, pero déjame agregar algo, una cosita nomás. No te quiere dejar hablar. Lo mismo que se decía de estos medios se decía del libro en su momento, quería agregar, porque se decía que el libro hacía mal leer tanto tiempo, ¿no? Que se hacía mal, y había tenían problemas físicos por leer, sobre todo las mujeres, porque había un discurso también de género sobre, no, si uno estudia la historia de la lectura ve que el libro estaba mal visto.
el juicio del libro Madame Bovary a Flaubert, ¿no? Hubo toda una causa y hasta Vargas Llosa escribió el tema. Lo acusaba de generar inapetencia en las mujeres, de que estaba aislado. Esto lo contaba una vez Barico, una vez vino a Barcelona, Alessandro Barico. Decía, claro, los hombres, los franceses, llegaban a sus casas, querida, ¿dónde está la comida? No, está por ahí, fría, estaban leyendo. Iban a la cama, bueno, querida, no, estoy leyendo Madame Bovary. Y le hacen un juicio. Las cosas que decían de Madame Bovary son las mismas que dicen hoy de los videojuegos, que genera aislamiento, ¿no? Inapetencia, están encerrados ahí, las mismas cosas. Y ya lo decía Platón también, ¿viste? Entonces, si uno toma distancia, ve que hay repetición de gestos, de actitudes, de pánico, ¿no? Y si no, hay que tomar distancia de esto, ¿no? Y ver, ir más allá, ¿no? Porque si no caemos siempre en la misma. Bueno, finalmente, así la pregunta. En primer lugar, yo tomo este espacio como un lugar formativo, ya que hablaban de distintas gradualidades de formación formal, informal y demás. A mí lo que me genera mucho ruido de discursos de ustedes dos, y lo digo así abiertamente, es como que si bien entiendo que ustedes se centran en las lógicas experienciales respecto de, no quiero decir usos de las tecnologías, pero sí del modo en que la digitalidad o la transmedia opera en la experiencia de aprendizaje, lo que viene a servir como comunicador, investigador y docente es que en ningún momento estos estudios se ponen en tela de juicio las gramáticas de producción de esas tecnologías que unas empresas, que son afines a un capital totalmente obsceno y neocolonial, dicen que tienen que adecuarse las capacidades de aprendizaje de esos de les jóvenes. Digamos, ¿por qué lo pregunto? Porque decían, porque en 40 caracteres, no sé cuántas, tienen que poder argumentar. ¿Por qué? ¿En función de qué? ¿Por qué tenemos que subir un video en función de las características que YouTube dice? ¿Por qué tenemos que configurar nuestros estados en función de algoritmos? No es el algoritmo que dice Facebook. Entonces, si entiendo que ustedes se centran en qué medida estos nuevos usos o estas nuevas experiencias de aprendizaje pueden colaborar a un tipo de enseñanza menos conflictiva, porque también he dado clases en secundaria y también sé de la apatía, también me parece que si no hay una epistemología de la digitalidad, esto se torna un negocio que, como vos mismo dijiste, Carlos, es porque baja muchísima guita para estudiar jóvenes. Y estudian jóvenes no porque les interesa la producción de conocimiento como una epistemología crítica, sino para poder vender qué mejor tecnología es más vendible. Entonces, eso por un lado. Y por otro, también me parece, ¿cuál es el problema de que un aprendizaje sea aburrido? Digo, porque si no, pareciera que es, bueno, esta cosa culpógena de la mirada adultocrática, que está bien, a veces ser reflexivos y reflexivas, de, bueno, no queremos que los estudiantes se dispersen y no se sientan apropiados del aula. En Argentina es muy difícil concentrarnos cuando los pibes y las pibas van cagados de hambre a un aula. Y no pasa por ser más o menos divertidos o integrar más cuestiones, sino que también entender que el aburrimiento forma parte de un aprendizaje crítico, reflexivo, y si nos paramos de una mirada, nos paramos de una mirada constructivista, sin conflicto no hay aprendizaje. Y no estoy diciendo que no usemos las tecnologías, me parece que es lo que me parece que debiéramos un poco ser más críticos y críticas en relación a los discursos en torno a lo transmedia y a lo digital. Vamos. Bien, el tema del conflicto político, hoy lo hablé en la mañana de la ley número 9, una cosa es lo que quieren las empresas y otra cosa es lo que queremos los usuarios, y esta dialéctica viene desde que el mono se bajó del árbol y empezó a picar piedra, ¿no? Es un conflicto, es una lucha permanente que se da en el plano tecnológico y social por quien impone un modelo al otro. Podemos hablar de ejemplos del software, entre lo que el ingeniero quiere, el diseñador quiere y lo que quieren los usuarios, siempre hay diferencias. Es un combate bastante desigual, como la mayoría de los grandes combates por nuestra vida, pero también hay cambios, digamos, lo que yo decía también, creo que lo dije esta mañana en algún momento, hay una relación dialéctica también ahí, no es que todo lo que decide Zuckerberg se convierte en realidad, hay conflictos permanentes entre los usuarios, a veces quieren manipular el tema de los datos y los usuarios de Facebook se han puesto de punta, ¿no? Digamos, es un tire de afloje permanente, la lucha de David contra Goliat, o de millones de pequeños David ahí organizándose, que ahora es posible también en las redes. Desde esa perspectiva, bueno, eso ha sido siempre así en la historia de la tecnología. No es que todo lo que quiere Zuckerberg o todo lo que quiere Amazon se termina verificando, ¿no? Y ahí está la capacidad también, cuando yo hablaba de táctica y estrategia, de los usuarios de organizarse. Tenemos un poder enorme,
de abandonar las tecnologías, usar otras cosas alternativas. Se han creado Linux, se ha creado la misma web. Lamentablemente la web, hay una batalla que estamos perdiendo. Si nosotros vamos a ver las webs, la única web de las 50 más visitadas en el mundo, la única web que no tiene fines de lucro es la Wikipedia. La web nació con el espíritu de Wikipedia, diríamos, ¿no? Y ahí estamos perdiendo, y mucha gente que estaba muy vinculada a la filosofía, a los cibermedios de los 90, está diciendo, estamos retrocediendo porque la están conquistando los grupos comerciales que tienen fines de lucro. Pero bueno, todavía hay lucha todavía, no solo a nivel de Wikipedia, a nivel de Linux, a nivel de código abierto. Respecto al otro tema, el aburrimiento, sí, yo nunca estuve muy conforme. Hay que hacer las clases divertidas, te dicen, ¿no? A veces sí, no es que uno se va a disfrazar con la nariz roja, ¿no? Para dar clase. Pero el aburrimiento tampoco, no sé si es bueno el aburrimiento. Si uno está motivado para hacer cosas, tiene ganas, yo no tengo tiempo a aburrirme, digamos, ¿no? Pero puede ser que haya un momento. Pasa que hay aburrimiento o un momento más de silencio, por ejemplo. A mí me preocupa más, por ejemplo, más que el aburrimiento, el momento de silencio y desenchufe. Más que la oposición divertido aburrido, me preocupa más la necesidad de espacio de silencio. De eso hay gente que está investigando estos temas y una reivindicación. Parecería que no podemos tener momentos de silencio. Yo creo que eso afecta mucho más al pensamiento crítico, la autorreflexión, que a lo mejor el tema del aburrimiento. Si entendemos por aburrimiento estar en silencio, a lo mejor podemos llegar a coincidir en algo de esto, ¿no? Pero yo creo que más el tema de introspectivo, ¿no? Más que aburrimiento, es estar solo, ¿no? Parecería que esto pasa en la familia, ¿no? Bueno, los chicos no pueden estar solos, tienen que hacer actividades todo el día, qué sé yo. ¿Por qué? En el momento uno quiere estar solo, tranquilo, haciendo algo, que no es aburrirse, también preservar estos espacios de individuo, porque parecería que si uno no está aislado. Respecto a la fragmentación, ¿no? Me vino cuando dije Barico, alguien le preguntó a Barico en Barcelona, le dice, bueno, Barico, ¿qué es esta fragmentación del tweet, de la cosa hiperfragmentada? Dice, atención, no nos focalicemos en el microtexto, veamos nuestra vida textual a lo largo de todo el día. Nunca en la historia de la humanidad habíamos leído ni escrito tanto. No nos fijemos en el tweet, en los 40 caracteres o 180 o lo que sea. No, veamos a lo largo de todo el día todo nuestro flujo, nuestra historia mediática escrita, de lectura y de escritura. Y claro, son grandes historias, ¿no? No, yo para agregar, me parece que todo lo que dijimos también lo usé en el lenguaje que quizás se entendía así, apunta a la lectura crítica. Yo creo en la lectura crítica que tenemos que justamente esta idea de enseñar o de proponer distintas entradas al texto o a los textos es en función de que las personas, los jóvenes, los alumnos, los chicos, se apropien de ese texto y lo resignifiquen de acuerdo a sus intereses, digamos, ¿no? Eso me parece que es lo que tenemos que nuestra responsabilidad como docentes. Y después del tema de los 140 caracteres o 280, me parece que hay que hablar el lenguaje que se habla en los medios, digamos, ¿no? Después, a partir de ahí, construir cosas nuevas, ¿no? Pero no podemos hablarle a los chicos o interpretarlo desde lo que ellos usan habitualmente. Porque justamente, yo creo, bueno, un poco esta idea de la falsa transparencia de las interfaces, justamente lo que uno trata de volver a la conciencia es que estamos usando una tecnología que cambia nuestro modo de percepción sin que nos demos cuenta, y que a través de la reflexión y de la lectura crítica podemos caer en cuenta de esas transformaciones, que son las más importantes, no los 140 caracteres, sino como, por ejemplo, el check-in social está cambiando el modo en que nos sentimos en el mundo, digamos, ¿no? Soy en la medida que publico, y en la medida que me likean me siento feliz, digamos, ¿no? Esto es muy, lo dice Tuxtle, ¿no? El check-in social, digamos, que sea una medida más apocalíptica, digamos, pero es algo que uno recoge cuando habla con los alumnos, ¿no? Esas cosas hay que reflexionar. O sea, tenés que entrar en el sistema y tratar de desarmarlo desde abajo, digamos, ¿no? Como le decía, no había un libro de escolar, y me parece una de las ponderaciones más interesantes era que era un libro pensado desde abajo, ¿no? En el sentido de que tenemos que reflexionar sobre las herramientas que usamos para informarnos, para producir información y más, y a partir de ahí resignificarlas de un sentido crítico, no reproductivo del sistema. Y si hablamos de eso, yo creo que no hubo tecnología más reproductiva que el libro, ¿no? Reproducir de lo que dice textualmente el libro y reproducir eso en el examen exactamente como lo decía el libro.
¿Sí? ¿Se entiende la idea? O sea, ahora tenemos herramientas para reproducir cosas nuevas, crear contenidos y demás, pero claro, tenemos que tener una propuesta de enseñanza que se adecue a eso, ¿no? Que es muy difícil. Pero sí, yo coincido en esa crítica, lectura crítica. Las interfaces no son transparentes, hay toda ideología política atrás de esto, hay un mercado, un capital y demás, que es importante traerlo ¿no? para reflexionar. Volviendo a esta dinámica, ¿no? Todos estos formatos surgen siempre de negociaciones, ¿no? Entre los usuarios, los creadores, las empresas. Estaba pensando ahora, bueno, todo el tema de la serialidad, ¿no? Evidentemente hubo experimentos y a mediados del siglo XIX estaba la prensa de masas, ¿no? Y nació el formato de la historia serial. Por un lado estaba el cuento, Allan Poe, y después toda la serialidad. Muchas de las novelas francesas del siglo XIX eran por folletín, ¿no? Y si vamos a Inglaterra, Sherlock Holmes eran historias seriales, ¿no? Eso fue naciendo de acuerdos, de negociaciones, contratos, diría Verón, entre los lectores que les gustaba la serialidad, ¿no? Cuando Conan Doyle mata a Sherlock Holmes en el abismo de Reichenbach, se armó un quilombo total, la madre retiró el saludo, durante 10 años no publicó Sherlock Holmes y la gente quería Sherlock Holmes y volvió, ¿no? El modelo de la serialidad que después retomó la radio con la radionovela, que retomó la televisión, todo eso nació de acuerdo, no es que un diario impuso una cosa, fueron probando, a la gente le gustó, quería más de eso, los cambios en Twitter, ¿no? Volviendo a la serialidad, si uno ve, bueno, el formato serial fue el que utilizó Rodolfo Walsh para hacer Operación Masacre, fue una serie de artículos que salían en una prensa sindical y después se juntó en un libro, o sea que también ahí vemos que hay procesos de negociación, hay tires y afloje, hay conflicto y de alguna forma se van estabilizando y no las podemos criticar pensando, porque esta forma la inventó Migré para idiotizar a las amas de casa. No, uno lea Barbero y te das cuenta que en eso hay todas otras cosas, ¿no? Y fue unos grandes aportes de la comunicología latinoamericana, no quedarse en la crítica que a lo mejor más matelartiana o adorniana a la serialidad, de que lo veían es una maniobra oscura del capitalismo, ¿no? Y los cambios en Twitter, los cambios en la interfaz también, ellos van probando, ¿no? Lo hacemos más corto, más largo, y después está la posibilidad de hackear, ¿no? Que es una cosa, claro, no todo el mundo tiene. Nosotros hemos encontrado algún estudiante que hackeaba, un adolescente interesantísimo, por lo menos yo entrevisté a uno en Barcelona, pero es un conflicto, es una lucha. Hablando de hackear, en la conversación, le agradecemos con un fuerte abrazo a Francisco y a Carlos, y vamos a presente el libro de Intersecciones, publicación de la Facultad de Ciencias Sociales. Muchas gracias. Y tenemos 1 horita y media para prepararnos para la cena, que es 10:30, en Club Pueblo Nuevo, Necochea y Chacabuco. Muy bien, gracias.